Bienvenidos amigos televidentes, esto es Glocal de Telemedellín en alianza con el Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad EAFIT. Hoy somos glocales, los martes somos glocales en Telemedellín y ser glocal es ser capaz de mirar al mundo para entender lo que en él pasa y cómo incide positiva o negativamente en nuestro entorno. Una mirada más universal de la vida es lo que queremos proponer y sobre todo del mundo aquí a través de Glocal. Hace pocos días murió Adolfo Suárez, el primer presidente de lo que se conoce como la transición en España, el periodo que le permite a este país insertarse en el mundo moderno y también en una suerte de desarrollo económico que hoy se ha venido desmejorando a la par de lo que está sucediendo en la Unión Europea. Pero justamente vamos a aprovechar este fallecimiento de Adolfo Suárez, una de las figuras, algunos han dicho durante todos estos días, quizás la figura más importante de la democracia española, para hablar como pretexto de España, de su pasado, de su presente y de su futuro. Y nos acompaña en este primer segmento del programa un hombre muy reconocido, el doctor Alberto Velázquez Martínez, quien fue cónsul de Colombia en España. Es periodista, 55 años ya con la columna en El Colombiano. Doctor Alberto, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación para conversar, sí, sobre un tema apasionante y, como usted lo ha dicho, de un hombre que apenas empieza a ser reivindicado ahora porque fue el puente para la transición de la dictadura franquista que duró cerca de 40 años a la democracia. Así es, vamos a hablar de este personaje y será nuestro pretexto, vuelvo y repito, para hablar de España, lo que ha sido el desarrollo de este país y también hoy la situación calamitosa que se vive en su economía desde el aspecto social y hacia dónde va España con el resto de la Unión Europea, de la que no hay muy buenos augurios, por lo menos en manos de muchos analistas. Pero comenzamos este tema, como siempre lo hacemos en Glocal, con un contexto mayor de lo que queremos proponerles hoy y es este tema de España. Bienvenidos. El mundo gira sus ojos a España por diferentes hechos que se han presentado en los últimos días. La muerte de Adolfo Suárez González le recordó al mundo que la democracia española es muy joven. Durante la guerra civil de los años 30 del siglo XX, España quedó bajo un gobierno de corte fascista, al mando del general Francisco Franco, por lo que este periodo se conoce como franquismo. A mediados de la década de los 70 muere el general Franco y regresa el rey Juan Carlos de Borbón, quien asume la jefatura de Estado. Adolfo Suárez González fue designado por el rey Juan Carlos para organizar un gobierno y convocar a las elecciones del 15 de junio de 1977. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Después de 4 décadas de dictadura, Suárez González fue elegido presidente. Allí logró conciliar con las diferentes corrientes del país, pues había participado en el gobierno franquista y también representaba el regreso a la democracia. En 1981 presentó su dimisión y abandonó el cargo. Luego creó, junto con otros dirigentes, el Partido Centro Democrático y Social, y fue elegido en Cortes en varias elecciones generales. El 8 de junio de 2007, y con motivo del 30º aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, el rey Juan Carlos I lo nombró caballero de la insigne Orden de Toisón de Oro por su importante actuación en la transición española. Su muerte, ocurrida el 23 de marzo, despertó en el pueblo español un sentimiento de gratitud por su trabajo en el restablecimiento de la democracia. Miles de personas visitaron el Congreso de los Diputados para visitar la Capilla Ardiente y luego acompañaron el cortejo fúnebre. Quizá el más grande homenaje póstumo es el cambio del nombre del aeropuerto más importante de España, que pasará a llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en honor al expresidente fallecido. Ahí tenemos un poco de lo que fue este trabajo de Adolfo Suárez y también lo que representó en esos momentos para España. Pero yo quisiera, doctor Alberto, que comenzáramos hablando del previo. Sí. Venimos de una dictadura supremamente larga con el general Franco, pero sobre todo que tuvo durante muchísimas décadas a España postrada. Sí, indudablemente.
Franco gana la guerra del 36 al 39 a nombre del nacionalismo contra la República. Es un alzamiento militar y que en el 39, cuando él derrota a las fuerzas republicanas, se constituye en jefe de Estado generalísimo de los ejércitos y el gran dictador de España. Imagínense cómo el 39 hasta 1975, que es la muerte. Antes, siendo yo estudiante en España en el año 65, él empezó en esa época unas pálidas reformas a la prensa a través de su ministro Fraga Iribarne, pero fueron muy tenues, que no entraban a satisfacer al resto de Europa, que miraban con muchos recelos lo que era el comportamiento del gobierno español, una dictadura. Él tuvo un gran aliado, que fue la Iglesia, en términos generales, pero otra parte de la Iglesia de los vascos y de los catalanes, nunca estuvieron de acuerdo con el comportamiento de Franco. Así que cuando él llega a morir en el 75, ya había preparado él, o iba preparando al príncipe Juan Carlos, y se había distanciado de don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, porque lo consideraba que podría el padre del rey, pues instaurar una monarquía que no se ceñía a los principios de su partido, del movimiento nacional. Sí. Él estaba convencido que Juan Carlos, como hechura de él, iba a continuar el movimiento nacional y los principios del franquismo, y no fue así. Inclusive hay un libro muy duro que circuló en España, El Rey Pérfido, ¿no? En donde pues trata muy mal a Juan Carlos porque lo ponen como un hombre que traicionó el movimiento nacionalista. Escrito por nacionalistas. Claro, pero es que Juan Carlos se dio cuenta que no podía seguir ese régimen, sobre todo una Europa que ya estaba en la Unión Europea, que ya estaban pensando en la moneda única, en la globalización, en la apertura hacia un mundo, continuar aislados con un país que era repudiado con Portugal frente al resto de naciones europeas. Entonces Juan Carlos lo primero que hace es destituir a Arias Navarro, que fue el primer presidente de gobierno que lo dejó Franco como herencia, y a los 5 o 6 meses ve en Adolfo Suárez la figura estelar que puede perfectamente encajar en esos principios de la democracia. ¿A qué grupo o partido pertenecía Adolfo Suárez? Adolfo Suárez venía del franquismo. Sí. Inclusive hay un libro de Vizcaíno Casas que dice que vistió casaca azul, ¿no? Él venía del franquismo como ministro secretario general del movimiento, que así se llamaba esa figura. Pero Adolfo Suárez, con el rey, lo van convenciendo de que España tiene que virar. Y la figura de Arias Navarro ya era incómoda. Nombra como presidente de gobierno el rey a Adolfo Suárez. ¿Y qué es lo primero que hace Adolfo Suárez? Forma una comisión de juristas para organizar la gran Constitución, que es la que rige hoy. En el 77 vienen las elecciones y él crea el partido de la Unión Democrática, de Centro Democrático. Con ese partido gana las elecciones y en el 77 da 2 saltos muy importantes en favor de la democracia, que es la legalización del Partido Comunista, que le crea conflictos con la misma Iglesia, y a la vez ya tienen el esquema de lo que va a ser la gran Constitución por la cual se declara España una monarquía parlamentaria. Entonces son los 2 hitos fundamentales de Adolfo Suárez, y en el 79 vuelve a ser elegido Adolfo Suárez por un periodo de 4 años hasta el 82. Pero ¿qué pasa? Pero perdóneme, ¿por qué Adolfo Suárez sí sería un hombre confiable para hacer esta transición? ¿Qué permitió que, siendo franquista, entendiera que el país debía tomar otro rumbo? Porque él, en las conversaciones que tuvo con el rey, le iba señalando de que España no podía seguir con el mismo rumbo ni la herencia franquista, ¿no? Y mostró mucha independencia frente a hombres como Arias Navarro y como Fraga Iribarne, que Fraga era la gran figura
Allá lo llamaban a Fraga como el niño genio, decía ni más ni menos, claro que el niño ya no tenía nada. Entonces el rey vio que ahí es donde estaba la madera verdaderamente para la transformación, y tuvo con la legalización del Partido Comunista un enfrentamiento muy duro con el ejército, pero a la vez ya llegó Carrillo, que estaba en el exilio, la Pasionaria, todos estos que eran los de izquierda, retornaron a España, y él vio también un acercamiento con Felipe González, que Felipe González usted sabe que vivió mucho tiempo en la clandestinidad con Alfonso Guerra. Entonces ya empezaron ellos a cuadrar y a hablar de lo que debía ser esa gran reforma constitucional. Entonces el rey se sentía a gusto con Adolfo Suárez, y también el aval que le dieron el elector. Es que él ganó en el 77 y ganó nuevamente en el 79. Sí. Pero tenía conflictos con la Iglesia. ¿Por qué? Porque también vino la ley del divorcio. Y eso creó una gran reacción en un clero eminentemente franquista que, como le decía, con excepción de los obispos catalanes y los obispos vascos, el resto de la iglesia era una iglesia franquista, y no pudieron por la forma como él hizo aprobar la ley de divorcio. Y sigue él avanzando en las reformas, y vienen otros enfrentamientos con los grupos financieros, con los grupos empresariales. Entonces se fue volviendo un hombre incómodo para el statu quo que había dejado el general Franco. Pero él seguía con la idea de que España tenía que mirar a Europa, y que si no miraba a Europa, España podría desaparecer desde el punto de vista económico y social. Y viene la sesión de la aprobación de la gran reforma constitucional, que fue un hito importantísimo por unas inmensas mayorías, lo que se hizo cuando se dio la primera constitución en democracia. Pero seguían esos factores, esos poderes fácticos y poderes también institucionalizados, medrando y conspirando contra la figura de Suárez. El mismo rey. Dicen que el mismo rey, eso es una de las cosas que ha servido mucho para especulación, de que el rey en un momento dado creyó que iba demasiado adelante Suárez, que era un hombre muy audaz, exactamente, que estaba avanzando mucho, y tenía él la presión de los mandos militares. Hubo inclusive incidentes que están narrados. Yo traía este libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, en donde hay incidentes muy duros de Suárez con el alto estamento militar, donde inclusive lo amenazaron con un golpe antes de que llegara Gutiérrez Mellado a la vicepresidencia, que era un militar civilista, y le dicen: no se le olvide, presidente Suárez, que aquí en España ha habido golpes de Estado, le dice el alto mando militar, y él voltea y dice: no se le olvide, general Alegría, que así se llamaba, me acuerdo mucho, que también aquí existe la pena de muerte. O sea que era el hombre que estaba definido a llevar a cabo todas sus reformas. Muy bien, voy a continuar con usted, doctor Alberto Velázquez, pero voy a saludar a Juliana Zuluaga, periodista de Telemedellín y de Glocal, porque también ella nos tiene unos trinos glocales sobre aquellos personajes que han opinado a partir de la muerte de Adolfo Suárez. Pero antes de esos trinos, Juliana, vamos a tener la línea del tiempo para hablar justamente de lo que ha sido este proceso de España y hasta llegar a lo que fue Adolfo Suárez y esta transición. Así que, Juliana, vamos con la línea del tiempo antes de ir con los trinos locales. Bienvenida. Valdir, los trinos los vamos a analizar más adelante, sobre todo los de medios de comunicación españoles que lamentaron el fallecimiento de este líder. Por lo pronto vamos a revisar la línea de tiempo de España. Comenzamos en 1492 con el descubrimiento de América. Recordemos que en ese momento España se instaura como un imperio. Vamos con el siglo XVI porque aquí España se consolida como una potencia mundial. Desarrolló varias guerras al mismo tiempo, consolidó sus territorios en los 5 continentes y bueno, esta expansión le sirvió además para proveerse económicamente de las riquezas que sacaba especialmente del Nuevo Mundo. Nos vamos para 1873 y 1874, cuando se da la Primera República Española, pero este periodo fue un poco complejo debido a que en este tiempo nada más
Hubo 4 presidentes, con eso basta para decir la inestabilidad política que había. Esa debilidad con la que nació provocó la inmediata restauración borbónica que va hasta 1931, cuando se instaura la Segunda República Española. Nos vamos varios años después, 1936, cuando inicia la Guerra Civil Española, que se desencadenó luego del fracaso de un golpe de Estado por parte del ejército al gobierno de la Segunda República Española. De aquí nos vamos 3 años después, cuando Francisco Franco, precisamente como lo venía hablando nuestro analista, pues instaura la dictadura de carácter fascista denominada el franquismo, que se extiende hasta el fallecimiento de él en 1975. En el 75 precisamente pues se da la restauración de la democracia cuando el rey Juan Carlos asume la jefatura de Estado y en 1976 nombra a Adolfo Suárez, que ya lo vamos a ver en pantalla, como presidente del gobierno mientras se realizaban las elecciones, pero es en 1977 cuando es elegido presidente este señor, cargo que ocupó hasta 1981 cuando presentó su dimisión. Sin embargo, en días pasados, en marzo de 2014, se registra el fallecimiento de este líder reconocido en el mundo y también querido por los españoles, que lo despidieron como un verdadero héroe. Con él terminamos esta línea de tiempo, Valdir, sobre parte de la historia de España. Juliana, muchas gracias. Esta línea del tiempo termina con el sepelio de Adolfo Suárez, pero yo quiero retomar todos estos momentos históricos con el doctor Alberto Velázquez, porque hay un momento muy significativo y que creo que también es definitivo en esta democracia española, doctor Alberto, y es ese fallido golpe militar y sobre todo la actitud que asume este hombre Adolfo Suárez frente a esa amenaza ya latente de ese poder militar queriéndose tomar el poder. Sí, claro, pero a ese golpe no se llega por generación espontánea, sino una serie de hechos que pasaron en España. Ya habíamos hablado de la ley del divorcio, habíamos hablado de la nueva Constitución, habíamos hablado de la legalización del Partido Comunista. Llegó una cosa muy importante con Adolfo Suárez, que fue la adhesión o el inicio de la adhesión de España a la Unión Europea, que ya vino a ser consagrada en el 86 por Felipe González. Que en ese momento era la Comunidad Económica Europea. Comunidad Económica Europea, exactamente. Pero Adolfo Suárez tuvo esa intuición para despojarse de aquel INRI que le habían entregado a los españoles o se lo enrostraban totalmente, que Europa solamente empezaba de los Pirineos hacia arriba, o sea que ponían a España a ser parte del África. O que ¿no? Los negros de Europa eran los españoles y portugueses. Exactamente. Bueno, entonces se llega a eso y una serie de elementos como la Iglesia, que no podía transigir con la ley del divorcio, como grupos financieros, el mismo partido de Suárez, la UCD, que era un partido de señoritos, de una cantidad de intereses ideológicos, económicos y demás, fueron socavando el prestigio de Suárez. Entonces él renuncia y el día en que se va a hacer la transmisión del mando a Calvo Sotelo, ese 23 de febrero de 1981 se reúne el Congreso de Diputados, que allá es el que tiene el verdadero poder. El Congreso de Diputados es el que elige realmente al presidente de gobierno, no el Senado es una cosa muy decorativa allá. Parlamentario. Es un sistema así, una monarquía parlamentaria. El rey propone al Congreso el nombre del presidente de gobierno, pero consultando las mayorías del partido que ganó en las urnas, por supuesto. Estaban en ese cuando irrumpe el señor Tejero y sus esbirros haciendo disparos, eso fue el desconcierto. Todos los diputados se metieron debajo de las curules y los únicos que quedaron en pie fueron el señor Carrillo, que era el jefe del Partido Comunista, Adolfo Suárez, que con una dignidad se va donde Tejero y le dice: usted no puede irrespetar la Constitución, y el vicepresidente, que era un general, Gutiérrez Mellado, y vimos en las escenas cómo el señor Tejero sacude violentamente a Gutiérrez Mellado, pero Adolfo Suárez se queda estoico, desafía, mientras el resto de congresistas o de diputados, como les decía, se metieron debajo de las curules. Sigue un proceso muy complicado porque es un vacío de poder. El pueblo espera qué va a decir el rey y había un silencio en la corona.
no se decía absolutamente nada, porque se decía que el general Alfonso Armada, que era el instructor del rey, estaba comprometido. Y en Valencia, la tercera ciudad más importante de España, el general Milán del Bosch desfiló los tanques militares y él esperaba que el resto de tenientes generales de todos los cantones, llamémoslos así, iban a apoyar el golpe. Pero la gente decía, ¿la corona qué? Todo el mundo escondido en sus casas, oyendo las emisoras, y una cosa muy delicada, no pasaba sino la Radio Nacional, que se la habían tomado los sediciosos, las marchas franquistas. Entonces decían, no, esto se va a consumar. Ya finalmente, cuando el rey ve pues que eso no fructifica, sale a las 9 de la noche, le habla al país, unas palabras muy breves, condena el golpe y dice que la corona respeta la democracia y el sistema jurídico que los españoles en un gran referéndum hicieron una nueva constitución. Y ahí se terminó el golpe. Pero si Adolfo Suárez no tiene esa entereza y el general Gutiérrez Mellado, su vicepresidente, en esos momentos también flaquea, quién sabe qué había pasado, porque, como te digo, el resto de generales en todo están a la expectativa de lo que pudiera pasar y de lo que dijera el rey. Bueno, doctor Alberto, hoy con la muerte de Adolfo Suárez, pues quizás el país entero, populares, socialistas, comunistas, todos los partidos y todos los estamentos han reconocido Lo han reivindicado. ese papel tan importante, pero ¿por qué esta historia española, después de que él deja el poder y durante todo ese tiempo, olvida a Adolfo Suárez? Y lo olvidó un tiempo que tanto que él se presenta cuando disuelve su partido de Unión de Centro Democrático, forma otro partido. Tal vez fue en el año 83, 84, va a las elecciones y no saca sino 2 congresistas. Y siempre que el pueblo español le dio la espalda a quien conservó y salvó las instituciones democráticas. Y posteriormente, unos años después, él funda un partido de Unión de Centro Democrático y Social, algo así, y ya saca 20 congresistas. Pero él vio que con eso no hacía absolutamente nada. Lo de Felipe González ya era arrollador. Ustedes saben que Felipe González ganó 4 elecciones consecutivas. Entonces se retira y va a presidir una internacional liberal social en los años 88, 89, y la decadencia se le acentúa cuando vienen las enfermedades de sus hijas y la muerte de su mujer. Es decir, terminó muy triste así Adolfo Suárez. Además tuvo un problema de Alzheimer. Todos recuerdan en la televisión esa foto que es patética y dramática del rey abrazándolo de espaldas, y lo que él dijo cuando vio al rey, dijo, ¿me vienes a cobrar dinero? No sabía ni quién era. Entonces eso fue lamentable, lánguido, la historia de Adolfo Suárez. Afortunadamente en la muerte lo reivindicaron, posiblemente en virtud de aquello de que no hay muerto malo ni novia fea. Bueno, ¿no? pero usted tuvo la oportunidad, siendo cónsul de Colombia en España, de conversar con él. Sí. Y él justamente en algunas de esas conversaciones le transmitió a usted ese desencanto. Sabe que sí. Después de todo lo que había hecho. Cuéntenos sobre eso. Muy buena su pregunta, tuve oportunidad de conversar con él en el año de 1982, cuando yo fui a las elecciones que ganó Felipe González. Tuve oportunidad de conversar con Adolfo Suárez, en donde a él le fue en esas elecciones muy mal, inclusive lo superó Fraga Iribarne con el PP, y ya se demostraba el cansancio. Él hablaba de que la política no era para él, que la política no era propia de intelectuales, que la política era de activistas y que la política era algo estéril para el trabajo humanístico e intelectual. Posteriormente tuve oportunidad de volver a conversar con él ya en el 92, cuando estaba yo como ministro consejero en la embajada. Ya él presidía una internacional, como le decía, una internacional liberal social, y estaba dedicado a dar conferencias. Era permanentemente invitado por todos los países o los países europeos, y muy decepcionado de la política, muy decepcionado de esa labor política, porque es que la política, al fin y al cabo, somos herederos españoles, allá se hace con la misma agresividad con que se hace aquí.
¿no? Es una política muy dura, como le decía, por eso lo obligaron, porque en un momento dado todos se le vinieron encima, los empresarios, los financieros, su mismo partido, la iglesia, todos se le vinieron encima a Adolfo Suárez porque fue un verdadero reformista. Y España apenas estaba saliendo de 40 años de dictadura para lograr asimilar ese sentido reformista y con la velocidad que él pretendía. Muy bien, por último, doctor Alberto, en este segmento de Glocal, toda esa labor de Suárez, pero lo que vendrá luego con estos gobiernos socialistas de Felipe González y hacia adelante con José María Aznar y el PP, es justamente esa visión que tuvieron estos hombres de este mundo y sobre todo esta Europa va hacia otro lado, nosotros tenemos que insertarnos en ella, y uno podría decir que los que vinieron interpretaron bien ese venir de los tiempos. Claro, por lo que decía, que Adolfo Suárez fue el primero que miró la necesidad de España vincularse a la Unión Europea. Y ya después vino Felipe González en el 86, a mí me tocó las explicaciones y lo que hablaba Felipe González, lo que era importante para Iberoamérica, que España fuera socio pleno con Portugal, que usted sabe que fueron los dos últimos países europeos que entraron en la Unión Europea sobre esto, y vino después el gran negocio que hizo Felipe González, que fueron los fondos de cohesión, que eran los fondos que le daban los países ricos a los países pobres de España para hacer las grandes autopistas, y eso lo aprovechó muy bien España para abrirse al mundo con una infraestructura sumamente moderna. Entonces, y vino después lo de la OTAN, que también lo pensó Adolfo Suárez, lo siguió Calvo Sotelo y posteriormente le tocó consagrar eso a Felipe González. Hubo una continuidad y lo mismo Aznar. Yo creo que sí hubo ahí un rezago que es parte de la culpa de la decadencia hoy de España, el mal gobierno de Zapatero. Yo creo que Zapatero no estuvo a la altura de lo que fueron los gobiernos de Felipe González de izquierda, el gobierno de derecha de Aznar, para ser justos, y el de Zapatero sí fue bastante deplorable. Muy bien, doctor Alberto, pues en nuestro segundo segmento vamos a hablar de esta España del hoy y lo que viene para España. Agradecerle a usted por ayudarnos a hacer este contexto y sobre todo ayudarnos a recordar la historia de lo que significó Adolfo Suárez, pero sobre todo cómo a partir de ese momento, de esto que se conoce como la transición, se detona también el desarrollo político, económico y social para España. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias, tanto a EAFID como a Telemedellín, y ya uno a esta edad está es para hablar con la gente joven y bregar a transmitir estas ideas para que recuerde la gente la historia y sobre todo una historia de España tan íntimamente vinculada con la historia de Iberoamérica. Muy bien. Bueno, Juliana Zuluaga, trinos glocales de personas que lamentaron la muerte de Adolfo Suárez. Así es, Valdir, y como les habíamos dicho también algunos medios de comunicación, vamos a comenzar con El País de España, que además de poner en su Twitter la portada digital de este día de la muerte de Adolfo Suárez, dice lo siguiente, entre comillas: la vida te da siempre dos opciones, la cómoda o la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, que fue una frase de Adolfo Suárez, y de esta manera pues registraron su fallecimiento. Iván Marulanda Gómez también trinó y dijo: el referente de España es fundamental para Colombia por infinidad de razones, como lo decía nuestro invitado. En esas reconozco a Adolfo Suárez como el personaje relevante. Vámonos con la revista Semana, que registró también este fallecimiento. Murió Adolfo Suárez, el arquitecto, el piloto, la figura clave de la transición de la democracia en España. Y finalizamos con Rafael Nadal. Gracias por su trabajo para todos los españoles. Adolfo Suárez, mi pensamiento también está con su familia. Así terminamos, Valdir, este repaso por los trinos glocales. Así es, incluso con una opinión de un hombre muy joven, que le tocó ya la España moderna. Hablo de Rafael Nadal, el deportista, pero que a pesar de su juventud reconoce en este hombre, Adolfo Suárez, el gran valor democrático y sobre todo su talante también democrático para darle un vuelco a España. Vamos a una pausa, regresamos con otro invitado especial ya para, reitero, hablar de la España del hoy y de la España del futuro.
Regresamos, esto es Glocal, que conecta los puntos del análisis internacional en Telemedellín, programa que hacemos en alianza con el Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad de AFIT. Hablábamos con Alberto Velázquez Martínez de ese papel protagónico de Adolfo Suárez y lo que significó también para los años venideros de la democracia española, una democracia que se venía consolidando en lo político, pero también en lo económico y social. Y en este segundo segmento nos acompaña Adolfo Maya, quien es docente de la Universidad EAFIT, para conversar de lo que ha sido este desarrollo pasado, presente y futuro también de España. Adolfo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Valdir, y unas buenas noches a todos los televidentes de Glocal. Muy bien, yo quisiera empezar esta conversación con usted hablando de una figura política, una división política importante en España, que también se deriva un poco de todas estas acciones de Adolfo Suárez, y es esa división política por autonomías. ¿Cómo es esto en España? Cuéntenos para hacer pedagogía sobre el tema. La tradición política administrativa en la modernidad política habla fundamentalmente del concepto de nación. Esta ha sido la figura en donde fundamentalmente se ha expresado el poder político en las sociedades a partir de las revoluciones modernas. Sin embargo, en algunos países y particularmente en el ámbito español, por unas historias particularmente vividas, por unas memorias históricas, culturales muy importantes, ciertas regiones reclaman para sí no estar integradas en el genérico de la nación y que se les admita de manera autónoma tener unas autodeterminaciones, fijar unos modelos educativos, unos modelos administrativos, unos modelos económicos distintos a la nación. No obstante... Respetando los de la nación, lógicamente. Respetando los de la nación, pero justamente es la nación la que ve en una amenaza el admitir ese reclamo de autonomía, ese reclamo que nosotros podríamos hablar cercano a aquel concepto de descentralización política y administrativa. Allí sería la autonomía un proceso eminentemente político con efectos administrativos y económicos. Muy bien. Y entonces, en toda esta etapa de transición y construcción de esta nueva democracia, ¿se permite esa figura? No, eso es justamente lo que pervive como situación conflictiva en la historia contemporánea de España, porque hay un reconocimiento nominal de las autonomías, pero no un reconocimiento efectivo político de que se lleve a cabo esa autonomía. A eso me refería, nominalmente se permiten y por eso existen, son 17 autonomías comunidades autonómicas. Últimamente el Pleno Constitucional, que es, digámoslo, como la Corte Constitucional de los españoles a la manera nuestra, lo que le señala a Cataluña es que una autonomía no puede convocar a un referéndum, es decir, no puede convocar al pueblo para que ratifique algunas leyes, ratifique algunos procedimientos o decisiones. Es ahí donde persiste la situación de orden conflictiva entre la estructura organizativa del Estado español y esos poderes regionales autónomos que están reclamando asuntos de este tipo. Bueno, usted se me adelantó un poquito, hablamos de Cataluña, pero tenemos aquí este mapa justamente muy simple para mostrar esas autonomías donde, pues, bien lo ha dicho Adolfo, son de carácter nominal, existen Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Andalucía, también está la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, etcétera. Son 17 autonomías. Pero yo quisiera que nos detuviéramos antes de hablar de Cataluña, que es el hoy de España. Conocemos o por lo menos escuchamos mucho a través de los medios de comunicación de Euskadi, de la comunidad vasca y del interés de separarse de España, pero una separación incluso agresiva, que es lo que le dio nacimiento a la ETA, este grupo terrorista que desde el terrorismo pedía esa autonomía. Hablemos un poco de esta situación en particular con Euskadi o el País Vasco. Claro, lo que ocurre es que España vive, como lo mencionaban ahora,
el doctor Alberto Martínez, España vive una situación muy trágica que es justamente la dictadura de Franco. La dictadura de Franco clausuró los derechos políticos de los españoles y gobernó con mano de hierro. Y esto tuvo también su expresión en el silenciamiento, en la invisibilización de una serie de poderes regionales que no se acallaron y hizo que por el cerramiento del sistema político comenzara a estructurarse una opción por vía militar, que fue la que fundamentalmente lideró este comando separatista conocido como la ETA, y recibe por parte del bloque en el poder una resistencia, obviamente, una respuesta constitucional de combatir esas expresiones, de buscar la autonomía. La ETA ha sido y ha entrado también en un proceso de buscar una salida política negociada a su reclamo de autonomía. Ya lo ha logrado. Estos gobiernos de la transición fueron muy importantes en ese propósito. Felipe González logró unos primeros acercamientos para que la ETA, así como lo había hecho Adolfo Suárez, legalizando el Partido Comunista, lo que hace es justamente crear ciertas condiciones para la desmovilización, y el asunto más problemático es la entrega de armas por parte de la ETA. Sin embargo, persiste en la comunidad vasca el reclamo por una autonomía. Hay, para recordar, eventos internacionales o de carácter mundial en donde las inauguraciones son hechas en catalán, no en español, en donde hay todavía un en euskera, pues, para los vascos. Para los vascos. Hay un reclamo porque haya ese reconocimiento. A eso no han renunciado en buena parte sectores muy amplios y conocidos del País Vasco. Esa sola expresión de País Vasco es una reafirmación de un proyecto de autodeterminación que desde la centralidad del poder pues se lo resisten, porque eso tendría unos efectos de desintegración de la llamada nación española, que fue justamente el proyecto liderado por Franco. Fueron los nacionalistas los que le ganaron a los republicanos, y esto tendría unos efectos supremamente serios desde el punto de vista económico, más para los vascos tendría un efecto desde el punto de vista político. Muy bien, quiero volver al mapa simplemente para seguir haciendo pedagogía con nuestros televidentes y para mencionar, Adolfo, algo importante. A pesar de todas estas tensiones desde lo político, este interés de algunas de estas comunidades autonómicas de ser realmente autónomas desde toda perspectiva, no solamente nominal como lo ha permitido el gobierno, pues también permitió con la inserción de España en la Unión Europea que todas ellas tuvieran un desarrollo, unas más que otras, ¿cierto? Claro. A partir de endeudamiento, a partir de recursos que servían para apalancar proyectos de infraestructura en cada una de ellas. Y uno podría decir, y me corrige si me equivoco, Adolfo, que Euskadi, Cataluña, la Comunidad de Madrid y quizás la valenciana han sido las más fuertes, las más protagónicas y las que jalonan más ese desarrollo económico de España en esa época, después de la transición y en la actualidad. Claro, España es la materialización de un país de desarrollos desiguales. Y eso quiere decir que hay unas regiones que están en el siglo XXI y hay unas regiones que aún conservan elementos estructurales y culturales del siglo XX. No olvidemos que es solo hasta 1978 que España viene a tener un nuevo ordenamiento constitucional. Y ese ordenamiento constitucional tiene una clave, es suplir el vacío, recobrar el camino en el sendero de una sociedad moderna, moderna en lo económico. Por eso
Felipe González, José María Aznar, luego José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hacen es coincidir aún siendo de partidos distintos, socialista y el partido de Aznar, digamos lo que es de una filiación más de carácter conservador, para hacerlo cercano a los televidentes, coinciden, es no quitarle el acelerador al proceso de modernización de España. Es en ese periodo de transición que España se convierte en un país, pero fundamentalmente en un país de regiones que genera una convocatoria de inmigrantes de África, de América Latina, incluso de algunos países europeos, porque ese proceso de modernización pone a España en un proceso de transformación, de creación de infraestructura. Hay un proceso y un camino de poner en una condición de competencia en un mundo globalizado. Y no quiero que olvidemos un asunto, es que durante los gobiernos de Felipe González, Europa vive y experimenta unos golpes por la crisis del petróleo en la década de los años 70, pero con unas expresiones muy notorias en la Europa de los años y en la década de los años 80, pero fundamentalmente un proceso, y es que se cae la Guerra Fría. La Guerra Fría en 1989, con la caída del muro de Berlín, Europa hace una serie de replanteamientos y España lo que hace es justamente insertarse, articularse en esa dinámica de ya no enfrentamientos de corte ideológico y político y ser un poco más pragmáticos en el orden de lo económico y de lo administrativo. ¿Y no podría decir que esa década de los 90 fue brillante para España? Sí, yo creo que fue una década que le permitió articularse con el mundo, porque España hasta 1975, que es cuando muere el generalísimo Franco, España tiene los perfiles de una sociedad tradicional, los perfiles de una sociedad autoritaria, muy cercana a las premisas de gobernabilidad de sociedades del siglo XIX, y estamos ya finalizando el siglo XX. Y resulta que Adolfo Suárez y luego Felipe González lo que hacen es enrutar a España en una dinámica de transformaciones económicas y de transformaciones políticas. Los españoles realizan actos de reafirmación de la vía democrática y no por la vía autoritaria. Ahí es donde radica el éxito de quien hoy recordamos, Adolfo Suárez, y es que logró liderar y administrar una transición no violenta. Así es. Ordinariamente, pues se viene de una dictadura muy dura con Francisco Franco, y lo que hace Suárez, lo reafirma González, Aznar, Zapatero, es las vías del Estado de Derecho y no las vías del Estado de Hecho, porque ya hay una memoria lamentable con esa experiencia. Muy bien, pero esas tensiones autonómicas continúan, y cuando antes eran mucho más fuertes desde, por ejemplo, el País Vasco, hoy es Cataluña quien busca justamente esa autonomía, busca desligarse de España como nación, se entiende como una nación en sí misma, y por eso ha buscado desde el punto de vista político esa autonomía, esa independencia. Y hace poco, justamente el Tribunal Constitucional de España tomó una decisión alrededor de esos intereses de Cataluña, que queremos presentarles aquí en contexto para continuar este diálogo con Adolfo Maya.
La semana anterior, el Pleno del Tribunal Constitucional de España determinó que Cataluña no puede convocar unilateralmente un referéndum para decidir sobre su continuidad en España, ya que, aunque avala su derecho a decidir como aspiración política, advierte que este requeriría una reforma de la Constitución para ser efectiva. La resolución, que fue unánime, supone la estimación parcial de la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña en enero de 2013. En el fallo del tribunal dice que, en el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede, unilateralmente, convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. La Constitución atribuye con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español. No obstante la decisión del tribunal, el presidente del Gobierno Regional de Cataluña, Artur Mas, dijo que mantendrá el proceso a favor de celebrar una consulta soberanista. Los catalanes no están dispuestos a abandonar el sueño separatista que nació a finales del siglo XIX por considerar que, al igual que los vascos, son países y que por lo tanto tienen derecho a un autogobierno. Ahí tenemos entonces esta situación de las últimas semanas que también, Adolfo, para ir cerrando ya con este programa, representan la actualidad española. España atraviesa por una crisis económica muy profunda. En este gobierno incluso se ha visto la recesión, que es, como decía el doctor Alberto Velázquez, pues consecuencia de malas decisiones en gobiernos pasados, pero esta crisis también está siendo aprovechada por todas estas olas separatistas justamente para minar ese concepto de nación que tiene España. Claro, el reconocimiento de las autonomías por parte del gobierno central tendrían implicaciones históricas supremamente grandes, pero si se ubican en un contexto más amplio que es el contexto europeo, Europa está viviendo una profunda recesión económica. España, Portugal, Grecia, Irlanda están pasando por una situación, Francia incluso, y esto está reconfigurando el mapa político y el mapa económico de la llamada Unión Europea, porque lo que acaba de ocurrir en Ucrania justamente es desde una iniciativa de integrarse a la Unión Europea. Rusia reacciona anexándose a Crimea, pero es una reacción económica militar a lo que en el ámbito español, guardando las proporciones, es lo que hace el gobierno español de no permitir esas autonomías, porque eso implicaría un desangre de la unidad económica del gobierno y del pueblo español. Sin embargo, Valdir, podríamos aventurar un asunto. Sí. Este reclamo de autonomía no va a cesar, aún de que el Pleno Constitucional español plantee su negativa. Este asunto va a ser la tendencia. Va a ser la tendencia porque es el autorreconocimiento de estas regiones que han tenido una especie de vinculación forzosa al concepto de nación, como la ex Unión Soviética, que tenía integrados de manera forzosa y no de una manera histórica y consensuada. Estos países que se reconocen a sí mismos como propios, con una historia, con una lengua, con una tradición identitaria, creo que esa va a ser la tendencia, va a ser el reclamo permanente del llamado de soberanía regional. Pero además, Adolfo, también entendiendo que ha crecido el descontento porque el estado de bienestar, que era este mundo maravilloso en el que se podía vivir, se tenía todos los beneficios sociales, se podía tener un subsidio al desempleo, una economía de bienestar, todo eso va a cambiar, todo eso va a cambiar. Además, con otro agravante, y es que Europa se está envejeciendo, España se está envejeciendo. Claro. Claro, yo creo que hay unas condiciones en el contexto que nos permiten aventurar que las tensiones se van a multiplicar. El asunto es que esta tensión no se traduzca en violencia, pues porque la vía armada ha quedado
expresada como una vía improcedente para hacer y generar los cambios políticos. Creo que es posible seguirle apostando a la política, reclamando la autonomía para que se produzcan cambios. Es ahí donde está el fuego y está el ajedrez político del mapa de autonomías en España. Así es. Y para finalizar, porque siempre nos gusta conectar los puntos con Colombia, Adolfo, hombre, no es casual tampoco que ya la Unión Europea permita que no haya visa de colombianos para viajar y que España sea el que haga fuerza para que no haya visa, porque hoy uno de los grandes modos de inyectar capital a la economía es a través del turismo, es a través también de las inversiones en ese país y hoy estamos nosotros en las vacas gordas, digamos. Claro, hoy es otro momento para Colombia, sin duda. En términos comparativos, Colombia viene manteniendo unos niveles de crecimiento económicos que desearían muchos países en la región y en el mundo, y eso hace que se liberen esas presiones negativas contra los colombianos. Ya no buscamos nosotros, sino que nos buscan para que vayamos, y lo podemos ver en otros países, pero particularmente en España, que era la redención para muchos latinoamericanos, hoy están de retorno. Hoy ya la situación de envíos de dinero desde España hacia nacionales colombianos ha mermado, se ha golpeado, y ya ahí es una convocatoria para que los visitemos, pero para que dejemos y generemos economía en la industria sin chimeneas, que es el turismo. Y para cada vez más ver empresas españolas en Colombia, profesionales españoles en Colombia, porque en países en crisis hay que buscar aquellos países que están más o menos bien. Adolfo, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor esta situación actual de España y sobre todo este futuro referido también a Latinoamérica, América Latina y a Colombia. No, muchas gracias, y yo creo que esa es la filosofía del programa, poder conectarnos y construir un diálogo que trascienda la parroquia y que nos permita que hoy el mundo es un mundo globalizado, en donde las situaciones de otros nos implican y nosotros estamos implicados en otros. Así es. Juliana Zuluaga, gracias por estar con nosotros también. Valdir, pues nos veremos nuevamente en un próximo programa para analizar el mundo, comprenderlo desde todos los puntos, pero sobre todo analizarlo desde aquí, desde Medellín. Muy bien, gracias a ustedes por estar con nosotros. La próxima semana no vamos a tener programa de Glocal porque Telemedellín entero estará concentrado en el Foro Urbano Mundial, el evento internacional más importante que hará y que ha hecho Medellín en su historia reciente y que justamente habla de estos aires de internacionalización, de este interés del mundo de poner sus ojos en la ciudad de Medellín. Así que con toda la programación que tendremos, Glocal no estará el próximo martes, regresaremos la semana siguiente, Semana Santa. Gracias por acompañarnos, que estén bien.